Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta quinta y última sesión del CIE en Casa Economía Post-COVID, un ciclo de conferencias en línea cuyo objetivo es acercar a estudiantes, profesionistas, personas emprendedoras, personas que tienen una empresa y a toda la sociedad en general, pues a vivir esta experiencia de entender y compartir esta información con los expertos acerca de la economía social y solidaria como una estrategia para hacer frente a la etapa post-COVID y cómo ha afectado la economía. Es un agrado tenerlos de verdad como asistentes en este CIE en Casa, que está hecho con todo el corazón y con toda madera pony para cada una y para cada uno de ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, quiero agradecerle y cederle el uso del micrófono al director del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Morelia, al doctor José Luis Gil Vázquez, quien nos va a hacer el favor de brindarnos un mensaje de bienvenida en esta sesión y también de agradecimiento a todas las personas que han participado a lo largo de estos 5 sesiones ya del CIE en Casa. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto poderlos saludar, aunque sea a la distancia. Sean bienvenidos a esta su casa, el Instituto Tecnológico de Morelia, perteneciente al Tecnológico Nacional de México, que con mucho agrado y desde luego con mucha motivación lo recibimos esta tarde para llevar a cabo la quinta sesión de este modelo que se les está presentando a todo el público en general y a público interesado, quienes han sido muy arduos cada semana en participar en estas sesiones. Quiero iniciar agradeciendo a los ponentes de las 4 sesiones anteriores, quienes nos han dado ya el enriquecimiento referente a los temas alternativos de la economía social y solidaria, que bueno, es un término que hoy está en boga y desde luego está siendo una de las fórmulas que más está, sí, valga la redundancia, que más está siendo utilizada por todos los países, no solamente en México, sino en todo el mundo, como la economía social y solidaria. Agradezco al doctor Rafael Lara Hernández, quien es catedrático de nuestra institución, quien, bueno, él tuvo a cargo dar los primeros conceptos de lo que es la economía social y solidaria, donde se dio el inicio precisamente a este ciclo de conferencias. De igual manera agradezco a Huber Nava Alonso, director general de Empaques El Medio Abocados, donde él habló de las finanzas de las empresas, de la economía social y solidaria, donde sabemos que, bueno, es muy importante conocer la manera de llevar las finanzas, que es muy diferente a otras economías, a diferencia de las capitalistas y a las socialistas, donde, bueno, esta es una de las alternativas que hoy el mundo está encontrando para salir adelante. De igual manera agradezco a Esteban Eduardo Corzo Martínez, quien, bueno, quiero felicitar precisamente a todo este corporativo de lo que es el gerente regional de México, de lo que es Mi Cochinito, esta plataforma que ha obtenido en días pasados $1 millón precisamente de financiamiento, gracias a las ideas que nos han plasmado en esa sesión y desde luego a todo lo que han venido ellos trabajando, que nos mostraron y nos seguirán ampliando ese panorama. Mis felicitaciones para Esteban y desde luego para todo el equipo que conforma esta plataforma. De igual manera a Verónica Arriola, quien es encargada de registro de marca y analista de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán, quien nos habló de las marcas de la economía social y solidaria, quien, bueno, nos dio un gran aporte también en este sentido para poder completar todo lo que es el ciclo del desarrollo de emprendimiento en cuanto a la parte de esta economía social y solidaria. También, de manera especial, quiero agradecer a los ponentes del día de hoy. Hoy tendremos un panel y agradezco la participación de Miguel Ángel Caloca Herrera, CEO Godín de Financiero, quien, bueno, hoy estará participando precisamente en este panel. Sí, ya, buenísimo. Perfecto. Vamos a comenzar con las desventajas. Como ya lo han mencionado los panelistas anteriores,
Pues la primera desventaja que tuvimos fueron las quiebras o suspensiones que existieron en distintos negocios, ¿no? Estas quiebras son motivos sobre todo en muchas cuestiones de que a nivel de nuestra formación financiera no teníamos considerado este tipo de eventos, ¿no? Que tal como lo mencionan, son eventos muy raros en términos probabilísticos, pero cuando suceden, el impacto con el que nos impactan, valga la redundancia, es demasiado. Entonces, esta es la primera desventaja. La segunda es la pérdida de empleos que vamos por ahí recuperando, pero todavía no hemos vuelto al punto de partida previo al mes de marzo, por citar un ejemplo. Y dentro del ámbito de las inversiones tenemos algo muy interesante como desventaja, que fue cierto nivel de negligencia, quizá por miedo, quizá por avaricia, pero los indicadores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han arrojado que las casas de bolsa han duplicado la cantidad de personas que están invirtiendo ahora mismo en México en el mercado de valores, ¿no? Lo cual sería un indicador bastante bueno en otras condiciones, pero aquí el problema es que muchas de las personas que están insertándose en este mundo no están capacitadas financieramente para esta cuestión, piensan que es dinero fácil y muy probablemente terminen teniendo grandes pérdidas por ese lado. Ahora sí, vámonos con la parte bonita de las ventajas, ¿no? Creo que como lo mencionaba Lucy anteriormente, uno de los mayores aspectos que tuvo esta parte de la pandemia es el hecho de que agarramos conciencia de que existen cosas más valiosas que el dinero, ¿no? Normalmente son aspectos que no solemos pensar a profundidad y sin embargo la presente pandemia nos ha obligado a verlo, que existen muchas cosas más importantes que el dinero y a las que deberíamos de darle un poco de prioridad. También creó conciencia financiera, al menos en el aspecto del fondo de emergencias, que es necesario a nivel de persona física o de persona moral como empresario, tenerlo por cualquier cuestión que pueda suceder. Para una persona física es de 6 meses de su ingreso y para una persona moral se recomienda pues un año operativo. Lo comentaron anteriormente también, el comercio digital creció muchísimo, tuvo una penetración que no se hubiera dado de no haber sucedido esta cuestión. Y ya podemos hablar un poco más de responsabilidad financiera. Hemos visto el auge ahorita de la educación financiera desde distintos proyectos o youtubers que, por ejemplo, están creando mucho más acceso a la información de lo que existía anteriormente. Considero que esta parte es muy importante porque de la adversidad tenemos siempre dos opciones, ¿no? La primera es que nos golpee y nos quedemos tirados, y la segunda es aprender y estas desventajas que enuncié anteriormente, convertirlas en los fundamentos de un éxito sólido hacia el futuro. Muchas gracias. Claro que sí. Retomando el comentario de la participación anterior, justamente estos pequeños momentos en los que se realizan grandes transferencias de riqueza entre unas partes y otras partes es lo que en la dogmática bursátil se conoce como tiempo mercantil. Y aquí tenemos grandes oportunidades. Las prioridades que deben de tener los emprendedores, a mi consideración respecto de la economía post-COVID, primero que nada tiene que ver con un enfoque inteligente, ¿no? Fijarnos en la opcionalidad, que siempre es la base para que el día de mañana cualquier impacto negativo no nos tumbe por completo. ¿Qué es la opcionalidad? Pues es recurrir a diferentes canales de distribución, es como lo han mencionado ya, digitalizarnos. Creo que también sería una gran prioridad a corto plazo, pues entrar a la economía digital, abrir una página de Facebook, abrir un canal que te pueda vincular dentro de las redes sociales con tu público consumidor, que es algo que muchas veces falla, ¿no? Muchos restaurantes y empresas locales pues tuvieron este problema, ¿no? Se enfrentaron al cierre y no podían ofrecer servicios a domicilio porque sus consumidores, a pesar de que fueran fieles, no sabían cómo localizarlos, no tenían página de Facebook, el teléfono quizá no estaba funcionando, y pues eso se traduce en una pérdida que ellos van teniendo. También tenemos que entender que hay que priorizar las relaciones públicas frente a la publicidad, sobre todo con esto de las páginas de Facebook, que sí, muchas veces pensamos que con pagarle dinero para que nos hagan difusión, etcétera, vamos a tener muchísimos likes y eso va a generar las ventas por sí solas. No funciona así. Debes de priorizar tu nivel de atención al cliente, la calidad del servicio, del contenido que estás ofreciendo, que sea tu principal diferenciador. También el pensamiento a largo plazo, la planeación
Y en materia de inversión tenemos que entender justamente, como lo mencionaron los ponentes anteriores, que nos encontramos ante oportunidades trascendentales. Estas oportunidades son recurrentes. Las crisis financieras tienden a ser cíclicas, es decir, esta no es la primera ni la última crisis que yo voy a ver, por ejemplo, ¿no? Debido a la edad en la que me encuentro, quizá. Pero tenemos que entender que para aprovecharnos de las crisis financieras, para fortalecernos de la adversidad, necesitamos primero que nada estar preparados para cuando llegue, porque si no estamos preparados cuando llega la adversidad, ¿qué va a suceder? Nos va a tumbar, no vamos a poder hacer nada en lo que nos estamos arreglando, y cuando nos hayamos levantado, este tiempo mercantil que existió, en el que hubo muchas oportunidades de crecimiento, ya no existe, se nos fue. Entonces, si no lo has logrado hacer en esta pandemia, en esta crisis financiera, prepárate para la siguiente. Siempre tenemos que tener, para mí, dos de los conceptos esenciales en el manejo de las finanzas personales son constancia y paciencia. A muchas personas no les parece tan romántico, pero la realidad es que la constancia y la paciencia son dos cualidades indispensables para la vida de cualquier persona, e inclusive más importantes para un emprendedor. Muchas gracias. Pues bueno, respecto de la tercera pregunta, que nos habla acerca del liderazgo dentro de las organizaciones y cómo gestionar exitosamente este liderazgo para el logro de objetivos sociales y empresariales, considero que es importante hablar del papel del líder frente al jefe. Tenemos esta dogmática dentro de los desarrollos de emprendimientos mexicanos, sobre todo, donde nos instruimos como jefes. Y entonces no cuidamos a nuestros empleados, no llevamos un debido seguimiento del crecimiento de nuestro personal, los dejamos estancados en los empleos que tienen, y al final esto incide mucho en uno de los temas que todo emprendedor intenta evitar, ¿no? La rotación de personal. Es muy complicado porque tú estás haciendo una formación y una gestión de recursos humanos respecto de tu capital humano, es decir, de tus empleados, pero la falta de liderazgo es la principal cuestión, es el principal motivo por el que muchos empleados con potencial se van, ya sea buscando a otro empleador dentro de la competencia o bien autoempleándose, ¿no? Esto bajo el modelo de los 4 cuadrantes del flujo del dinero, que el autoempleado es alguien con suficiente confianza para dejar su empleo y salir a competir. Ahora, ¿cómo es que este liderazgo puede aportar mediante una gestión exitosa al logro de objetivos sociales y empresariales? Considero aquí que tiene que ver mucho con el enfoque que tú estás realizando respecto de la razón por la que estás emprendiendo. Debemos de tomar en cuenta que todos los emprendimientos en cierto grado terminan siendo sociales. Es decir, aunque hay gente que no emprende realmente con la idea de cambiar el mundo, pero termina cambiándolo. Y si no el mundo en general, sí termina cambiando el mundo de algunas personas que son sus empleados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este aspecto, y siempre, como lo mencionamos, debemos de emprender desde una cuestión de conciencia social y un enfoque jurídico robusto. Es decir, que nuestros empleados estén contentos, que nuestros empleados tengan todas sus prestaciones laborales, que nuestros empleados no tengan que estar peleando, por ejemplo, el aguinaldo, el pago de aguinaldo proporcional, que las utilidades, que distintas prestaciones, que si los diste de alta o no los diste de alta, que con el salario bueno o un salario más abajo. Estas cuestiones deben determinarse. ¿Por qué? Porque como emprendedores tenemos que entender que nosotros estamos asumiendo más riesgos. Y también tenemos mejores beneficios fiscales, tenemos mayor asesoría, tenemos mayor libertad operativa que un empleado. Entonces es nuestra responsabilidad, es parte de, como dirían, viene con el paquete esta cuestión, y realmente no es congruente intentar explotar al empleado para maximizar mis rendimientos, porque aunque en el corto plazo esto puede funcionar, nunca va a resultar a largo plazo en última instancia, y debemos de cuidar, este es el último tip de la pregunta, debemos de cuidar mucho que nuestros empleados estén felices, porque el día de mañana ellos son quienes se comunican directamente con el cliente, no nosotros. La mejor forma de garantizar una clientela feliz es tener un empleado feliz y ejercer nuestro liderazgo de manera proactiva
y siempre capacitándonos constantemente en materia de empatía sobre todo. Y muchas gracias. Ok, pues mira, creo que ya lo han tocado bastante. El aspecto esencial del ganar-ganar se traduce en el enfoque social de la empresa, ¿no? En aprender a ver que tenemos una economía de la gratitud. Creo que muchas veces cuando emprendemos, uno de los aspectos esenciales que debemos de tomar en consideración es ¿por qué razón emprendemos? Reflexionarlo a profundidad, ¿no? Interiorizarlo y tener muy clara la misión y la visión de nuestro emprendimiento. Porque hay personas que lo hacen meramente por el dinero y hay otras personas que tienen un aspecto personal ahí, ¿no? Que meten riesgo, que tienen la inversión, que tienen un aspecto ético, por ejemplo. Entonces, este aspecto del ganar-ganar tiene que ver mucho con la manera en la que percibimos nuestros negocios, la manera en la que percibimos el dinero. Un ejemplo muy triste puede ser el tema de la educación financiera. En México, mi experiencia general es que la educación financiera no ha sido más que un negocio en el que algunas personas lucran con la ignorancia financiera de otras personas, ¿no? Y aquí entra la ética del dinero. ¿Qué es la ética del dinero? Es justamente el aspecto en el que por los valores que nosotros tenemos, sabe mejor el dinero que rechazamos que el dinero que estamos recibiendo. En este mismo sentido, debemos de ubicarnos en el largo plazo y también entender que para recibir necesitamos dar primero. Es decir, necesitamos dar calidad, necesitamos esforzarnos. No existe nada como el dinero fácil en este tipo de tendencias de me subo al tren de voy a emprender por ejemplo, con el tema de los cubrebocas, o voy a emprender con el tema de los geles antibacteriales, etcétera. Creo yo que esa parte es un pensamiento a corto plazo y generalmente no se sostienen más allá, por ejemplo, de cuando lleguemos al término de la pandemia. Finalmente, creo que debemos de entender también lo que es jugarse la piel como un concepto que tiene que ver con asumir los riesgos propios. Los emprendedores me encantan porque son personas que asumen riesgos, ¿no? Y justamente por eso tenemos la distinción de que no cualquier persona puede ser emprendedora. Es decir, en el ámbito técnico, en el ámbito teórico, sí se puede, pero para emprender, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas primero que nada una gestión emocional increíble. Algo que un empleado como tal, pues muchas veces no maneja porque la delegación de las decisiones hacia arriba, pues impide que tenga ese aspecto. También el empleado, en el peor de los casos, pues terminará despedido, ¿no? Un emprendedor tiene mucho más que perder que un empleo cuando su negocio sale mal. Entonces tendríamos que entender esto también y empezar a apoyar a nuestros emprendedores locales, a nuestros negocios locales, porque muchas veces inclusive con nuestros familiares o nuestros amigos que están emprendiendo, somos nosotros sus primeros enemigos, ¿no? Cuando les regateamos, cuando les decimos que nos den un precio especial por ser amigos, al contrario, o sea, comparte su proyecto, ayúdalos, utiliza las redes sociales para todos estos temas y creo que ahí está el ganar-ganar, en entender que pues ante toda la adversidad que estamos viviendo, nosotros mismos seremos los que nos saquemos adelante. Como decía una de las participaciones anteriores, no somos lo que nos sucede, somos lo que hacemos con lo que nos sucede. Es decir, no nos podemos justificar, a mi punto de vista, dentro de cierto rango, obviamente hay excepciones a este postulado, pero no nos podemos justificar de lo que está sucediendo, de las circunstancias, porque en mucha parte nosotros somos responsables de las cuestiones financieras que estamos adoleciendo. Y pues bueno, eso sería todo para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Al principio de esta ponencia justamente comentaron que uno de los principales efectos de la pandemia fue la de denunciar la profunda desigualdad que existe, ¿no? Económica, cultural, financiera, dentro de distintos ramos, profundizarla aún más inclusive. Y bueno, el día de hoy estamos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y justamente considero yo que este acceso a la educación, inclusive la educación financiera, si me atrevo a ser un poco más técnico, pues busca generar la igualdad, ¿no? La igualdad de oportunidades que se puedan generar
justamente para nivelar el juego o el campo de juego que tenemos, ¿a través de qué? A través de la conciencia social. En este tema, como usted lo mencionaba al comienzo con la dialéctica del amo y el esclavo, pues el esclavo lo que quiere no es ser amo, ¿no? Y el amo tampoco quiere mantenerse con un esclavo. Los dos buscan la libertad, y esa libertad nunca va a llegar a menos que se reconozcan recíprocamente como partes iguales, y creo que ese es el aspecto importante de la oportunidad que tiene esta crisis, ¿no? De que nos invita a pensar los fundamentos más esenciales de nuestra manera de ver el dinero, de vivir el dinero y de consumir. Muchas gracias.